Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760, queridos amigos, con sus repetidoras. Un abrazo desde la Torre Tepeyac para ustedes, a todo el personal de Radio Cañón, las 760, queridos amigos. Así es que también a quienes nos retransmiten de manera diferida por frecuencias radiales y cibernéticas, estamos agradeciéndoles en nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum. Queridos amigos, un programa muy interesante. Ya saben ustedes la presencia de la maestra Francisca Saavedra, el doctor Rodolfo Undarza Rovira, y desde la parte internacional fundamental del Club de Periodistas de México, el maestro Diego Papalardo, quien es coordinador general de la Federación Internacional de Periodistas del Club de Periodistas de México, y el Premio Internacional de Periodismo, representante de nuestro club en España, el profesor Guillermo Rocafort. Temas muy importantes. Yo quisiera arrancar con lo nacional. Recordemos que hoy es más amplio el espectro del análisis en lo internacional. Sin embargo, no podemos dejar pasar que hoy es el festejo del 4º aniversario de la Guardia Nacional. Y bueno, en este mismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se va a dar por vencido a la primera. Esto dijo que y aseguró que antes, esto por las obstaculaciones legales o legaloides que se vienen planteando por la oposición golpista, ¿no? Él dice que al terminar, que antes de que termine su mandato, cuando inicie el nuevo Congreso, antes de que se vaya, y lo reiteró, va a enviar una nueva reforma a la Constitución para que la Guardia Nacional siga siendo apoyada, formada y conducida por la Secretaría de la Defensa Nacional. Así es que esto, entre otras cosas, ya que él recordó precisamente que es necesario proteger a la corporación que sustituyó a la Policía Federal, y recordó aquella primera vez que intentó que este cuerpo de seguridad quedara adscrito a Sedena, y su iniciativa de ley fue rechazada por cuestiones politiqueras en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos a qué intereses, pues en hechos, se ha visto que obedece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o la Suprema Corte de Justicia para la Nación, y que hemos visto que totalmente están en filas de intereses, incluso de quienes han sido acusados, como es Genaro García Luna, de crimen organizado. Vamos a dar seguimiento a este tema, y es importante compartir esto que declaró el señor presidente el día de hoy. Y bueno, también recordemos que mañana se cumplen 5 años del triunfo de la 4T. 5 años de este evento, de este giro paradigmático para nuestro país, que no solamente ha impactado en nuestro país, sino también en Latinoamérica e incluso en el mundo. Ya lo compartirán los maestros en esta mesa, queridos amigos, y vamos viendo cómo todo tiene que ver. Y ya se tocará esto por la desesperación de los sotanistas, de estos que protegen el mundo unipolar, y la depredación, que van creando vínculos con opositores de gobiernos legítimos. Estas son acciones intrusivas, golpistas, antidemocráticas, como aquel de Guaidó en Venezuela, ¿se acuerdan? Bueno, pues ahora también el Consejo Europeo, su presidente Charles Michel, recibió a Svetlana Tijanóvskaya, quien es presidente autoproclamada de Bielorrusia en el exilio. Recordemos cuántas cosas han hecho así
en contra de la misma democracia. Aquí en este tenor es importante ver cómo la Unión Europea ha creado un grupo de contacto, así le llamaron, con la oposición bielorrusia, designada por supuesto por Washington. Vamos a tener más datos como esto, vamos a darnos cuenta cómo cada vez es más evidente el juego sucio de los depredadores. Bueno, maestra Francisca Saavedra, maestra tan querida, te escuchamos con los temas relevantes que consideres tú a compartir con nosotros en tu análisis. Adelante. Hola amigos, hola Celeste, compañeros de mesa, muy buenas tardes. Pues esta semana fue demasiado violenta en muchas regiones del país, pero más de 40 años lesionan y destruyen la vida en Michoacán. Y aunque de los muertos casi siempre se habla bien, siento decepcionarlos hoy. El asesinato ayer de Hipólito Mora nos dice que regresó a México desde Chicago, y Alfredo Castillo, que un enviado del presidente Enrique Peña Nieto en su momento, lo envió a pacificar Michoacán. Lo que pasa es que Castillo investigó a Hipólito Mora y lo utilizó para, atemperar el calor criminal de la región. Pero lo que ocurrió fue que pues, lo usó para enriquecerse, se quedó con algunas minas, intentó o controló algunas zonas de las narcopandillas, y después de estos enfrentamientos entre delincuentes y grupos de autodefensa, los autodefensa han terminado trabajando para los delincuentes. Terrible, pero real. También hemos comentado en este espacio el asunto de Ramón Celaya en Tlaxcala. Él era herencia de Genaro García Luna y debe de ser atacada esa herencia, porque no dudo que en Michoacán, cuna incluso de nacimiento de Genaro García Luna, queden todavía resabios de lo que él dejó como maldad ahí en este lugar, y las bombas que estallaron esta semana en Guanajuato, otro estado del país, también lleno de sangre y de muertos. Y no dudo que el asunto que está atacando en Chiapas, en Ocosocal, Cuautla, Chiapas, en donde secuestraron, más bien suspendieron la libertad de 16 trabajadores de la Oficina de Seguridad Estatal, como exigencia quieren que renuncie Francisco Orantes, Roberto Hernández y Marco Bruguete, quienes encabezan precisamente a la Secretaría de Seguridad del Estado, y no dudo que sean gente de Genaro García Luna, que a lo largo de 30 años pegado a los grupos de seguridad o a las instituciones de seguridad del país, hizo y deshizo. Bueno, pues estos señores que tienen retenidas a 16 personas también buscan la liberación de una cantante que no sé qué tenga que ver en el asunto, de nombre Nayeli Sirenia. Mientras tanto, en el lado político, la Comisión Especial para la Elaboración del Proyecto de Nación para profundizar la transformación 2024-2030 continúa sus trabajos para elaborar el documento final que resulte de los foros nacionales, regionales, discusiones y debates que se darán con la activa participación de la sociedad, que en este caso sí es el pueblo, no esa sociedad civil que maneja la oposición, y el pueblo irá con su voz y sus propuestas, mientras que en la competencia opositora buscan convencer con un producto atractivo, tipo publicidad comercial, pues quieren robar la atención de la clientela, de los electores, que rebase al acartonado Krill, el señor Constitución, al sin chiste de la Madrid, solo porque es hijo de un expresidente muerto, y a la vetusta doña Beatriz Paredes. ¿Quién cree usted que será quien encabece la campaña mediática, la que ya se desató después de ver medio peinada, medio arreglada y super archiproducida Xóchitl? Sí, con ese, de ya sabes quién, con X, de ya sabes quién. Con X, sí, de don Claudio.
Correcto, usted atinó, acertó. Es la botarga de dinosaurio. Esa campaña mediática calienta el comal de las encuestas y puede que la populachera y lépera, doña Botarga, brinque cual pepita al fuego tratando de convencer a la gente de una capacidad que, perdóneme usted, disculpe si es tan amable, creo que esta señora no tiene. La señora Botarga, que sí, la misma que fue exhibida hace 4 años por una niña de primaria que le dijo: todos los días yo me preparo mucho para no ser igual que tú. Y esa es la que quiere ser mi presidente. Sálvenos, Dios mío. Creo que hasta aquí va un poco el análisis. Muchísimas gracias, maestra tan querida y tan precisa en tus cosas, de veras, qué barbaridad. Y no olvidemos, queridos amigos, que precisamente en la parte de la violencia desatada, queridos amigos, en ese tema tan doloroso, recordemos que al no articular políticamente esa oposición golpista, no una oposición verdadera, sino una oposición golpista, que no tiene y no supo articular políticamente, lo vemos, hay evidencias de ello, al no poder articular verdaderamente con la democracia, sí articularon con la delincuencia. De eso hay constancia, hay juicios, hay evidencia. Entonces, la violencia lamentablemente está siendo promocionada de la misma manera en canales que recuerdan el amarillismo de aquella revista Alarma, ¿se acuerdan ustedes? Entonces aquí es pura sangre. Estamos viendo ahorita una campaña de violencia desatada, porque ya no saben por dónde ir, cuando estamos viendo que es una herencia evidente y es una articulación de intereses depredadores comunes. Pero bueno, excelente, maestra querida. Yo les pido a queridos compañeros de vida, amigos radioescuchas y cibernautas, que vayamos a un corte y regresamos para continuar en su programa Voces del Periodista, como desde hace más de 22 años. Les queremos, vamos a un corte, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Radio Cañón, las 760 y sus repetidoras. Gracias, queridos amigos. Bueno, en esta mesa en que escuchamos a la maestra Francisca Saavedra, lo haremos también con el maestro Diego Papalardo, el profesor Guillermo Rocafort, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, su servidora Celeste Sáenz de Miera, quien tanto les quiere. Estamos aquí en estas clases, porque son prácticamente lo que ellos hacen en sus análisis al compartirnos su sabiduría. Profesor Guillermo Rocafort, Premio Internacional de Periodismo y representante del Club de Periodistas de México en España. Un abrazo, por supuesto, parte fundamental de la Federación Internacional de Periodistas, del Club de Periodistas de México, que coordina el maestro Diego Papalardo. Profesor Guillermo Rocafort, ¿en qué manera vamos dándonos cuenta con este asunto que comentaba yo al principio del programa? ¿Cómo vemos a una Unión Europea totalmente plegada a lo que es la antidemocracia, al reconocer a personajes totalmente ausentes del voto masivo popular en los países como esto de Bielorrusia? Pero también lo que estamos viendo al financiar tropas, al olvidar a la población y destinar a sus pueblos definitivamente a una precarización tremenda. Te escuchamos con mucha atención sobre estos y cualquier otro tema que creas pertinente compartir, profesor Guillermo Papalardo. Profesor Guillermo Rocafort. Adelante. Muchísimas gracias, maestra Celeste, por esta magnífica presentación y también a los maestros que nos acompañan, maestra Saavedra y los maestros Papalardo y Ondarza. Y, por supuesto, un saludo muy fraternal de España a esta magnífica audiencia de Voces del Periodista. Pues, efectivamente, como bien ha señalado Celeste,
la Unión Europea está perdiendo su rumbo, está descarrilando. Lo que pasa es que nuestros dirigentes españoles, franceses, italianos, alemanes, no se están dando cuenta, digamos, del tremendo jardín de espinas en el que nos estamos metiendo, porque realmente estamos avalando, digamos, una situación bélica que además se está traduciendo en un altísimo coste económico y también social, porque realmente, que se sepa, que probablemente será mucho más, se están dedicando 50.000 millones de euros, que es una verdadera fortuna, pues a un conflicto pues realmente ajeno a la Unión Europea, y eso se está traduciendo en muchísimos daños para la población. De hecho, ahora mismo estamos prácticamente en España en un proceso electoral, en elecciones generales dentro de apenas 20 días. Pues bien, está saliendo a la luz pública ahora mismo que aproximadamente el 25% de los españoles está ya, digamos, en el umbral de la pobreza. Ese dato choca precisamente con estos proyectos belicistas, unipolares, impuestos desde la OTAN y de Estados Unidos, en concreto desde la administración Biden, que al final están provocando un gravísimo perjuicio. Podría dar datos a nuestra estimada audiencia de, por ejemplo, cómo está aumentando la inflación, sobre todo los alimentos, el azúcar, ha aumentado más de un 50%. Están aumentando los tipos de intereses, es decir, el coste de los préstamos pues de las viviendas, las hipotecas, los préstamos al consumo, y eso al final está afectando mucho al bolsillo de los españoles, de tal manera que estamos teniendo cada vez una mayor tensión crediticia, en el sentido de que las familias pues cada vez llevan con más dificultades, digamos, a fin de mes. Por otro lado, claro, si la Unión Europea invierte 50.000 millones de euros en un estado de proceso de recesión, eso al final al final significa es que esa guerra de Ucrania se hace a costa de incrementar la pobreza, en concreto en la Unión Europea. Y esta equivalencia que todo el mundo llano y todo el mundo, digamos, con sentido común es capaz de comprender, pues parece ser que nuestros dirigentes se han subido a los lomos de una bestia desbocada y nos quieren arrastrar, ya sea a la pobreza vía un conflicto o a la pobreza vía pues precarización, ¿no? Por lo tanto, es sin duda un tema que me gustaría, y agradezco mucho a Voces del Periodista la oportunidad que me da, trasladar a la opinión pública mexicana, argentina, a todos nuestros hermanos de habla española, que realmente tenemos que tomar conciencia de que este mundo unipolar está llegando a su fin y que nos quiere arrastrar a todos al precipicio. Por lo tanto, hay que generar resistencias, hay que generar opinión pública sensata, conformada, de buen corazón, para que, de alguna manera, llegue a los oídos de nuestros dirigentes y a través de los procesos políticos democráticos, elecciones, pues se adopten posiciones, vamos a decir, no tan beligerantes, no belicistas, sino de respeto a las naciones y de alguna manera pues centrarnos en los problemas domésticos que en concreto en la Unión Europea, y como tendremos ocasión de hablar más adelante, por ejemplo en Francia, están ya alcanzando los niveles de guerra civil, porque efectivamente hay de hablar de la violencia, lo ha explicado muy bien la maestra Saavedra, que azota a México, pero es que ahora mismo en Francia está en un contexto de preguerra civil, que ya adelantó el famoso novelista Houellebecq con una novela que se llama Sumisión, que yo recomiendo a todos los oyentes, porque fue una novela escrita hace 15 años aproximadamente, y es una novela profética, porque se está cumpliendo, ¿eh? O sea, los dirigentes lo sabían que esta situación estaba, igual que sabían que lo de Ucrania se iba a poner tan caliente, pero nos están empujando. Y desde luego, pues cada vez más opinión pública nos estamos resistiendo y queremos denunciar al mundo, digamos, multipolar, a nuestros hermanos hispano-latinos, de que, ojo, hay que estar muy atentos y no dejarnos embaucar por esta verborrea belicista que nos vende un estado de respeto que es absolutamente falso. Nos quieren empujar a la pobreza y a la guerra, y desde luego nos vamos a resistir, maestros. Profesor Guillermo Rocafort, precisamente da pena porque vemos una involución totalmente, una negación de lo que es la propia Europa, de todo lo que ha aportado a la historia. Es una cuestión totalmente increíble de autofagia, digámosle, de la propia Europa.
de estos dirigentes o de estos pseudo dirigentes que más bien son títeres y servidores de intereses depredadores. Ahora con esto que nos comentas, vemos desgraciadamente que hay lujos al comer carne, al comer pescado, que esto es realmente pavoroso, ¿no? Y por otra parte vamos viendo también esa dejarse presionar, yo no sé por qué, de un señor como Zelensky, que insiste y exige y dice que es irreversible que su entrada a la OTAN y que no es negociable. O sea, se pone todavía que hay detrás, al ponerse todavía exigente después de que está siendo mantenido literalmente y él ganando recursos a costa de, pues, de la muerte de su propio pueblo, ¿no? Te escuchamos con mucha atención cuando vemos por otra parte ese, perdón, ese resurgimiento de la población, como lo que estamos viendo en París y lo que nos estás compartiendo, cómo ya la ciudadanía no lo soporta. Y también tú comentabas en tus medios que publicas cómo hay jóvenes patriotas irlandeses que se están oponiendo totalmente a la entrada de Irlanda a la OTAN y tienen ya un eslogan que dice: las guerras de la OTAN provocan millones de muertos. Entonces, ¿en qué estamos? Te escuchamos, profesor. Muchísimas gracias, maestra Celeste. Pues efectivamente, en esta crisis están cambiando los hábitos alimenticios en España. En España siempre se ha comido muy buena carne y sobre todo muy buen pescado porque tenemos un gran litoral. Y desgraciadamente vemos cómo las personas, las familias ahorran precisamente en esos alimentos nutritivos tan esenciales como son la carne y el pescado. Por otra parte, efectivamente, como bien has recordado, maestra Celeste, Zelensky está ya en el borde de la locura. Su ministro de Asuntos Interiores ha dicho que la entrada de la OTAN de Ucrania es innegociable. Nos quiere imponer la incorporación a este tratado militar pues de una nación pues que está en un contexto verdaderamente terrible. Pero es que hay más. No solamente eso ya nos parece a los europeos. De hecho, habrá muchos vetos, desde luego, empezando por Hungría y siguiendo, por ejemplo, por Turquía. Es que ellos se creen, Zelensky y su régimen se cree que puede hacer de su capa un sayo e imponernos su belicismo. Por otra parte, también se ha hablado del tema de Francia. Es decir, Francia es quien ha promovido en el último Consejo Europeo lo que se ha denominado como compromisos de seguridad de la Unión Europea hacia Ucrania, cuando la Unión Europea es una organización económica. No puede comprometer elementos de seguridad, como sí que ha definido Macron, que consisten en suministrar armas, formar a los soldados y dar dinero para la guerra. Por lo tanto, la Unión Europea está descargando ese proyecto económico y social para convertirse en un títere de la OTAN. Y hay más, es que Zelensky ha querido autoinvitarse a una cumbre que hay entre la Unión Europea y naciones, digamos, latinas y del Caribe. Exacto, se ha querido autoinvitar y además ha dicho que va a utilizar la presidencia española de la Unión Europea para intensificar su influencia en el mundo de habla española. O sea, vamos a ver, el señor Zelensky, pero vamos a ver, ¿qué se ha creído? O sea, realmente, si ya nos está, de alguna forma, molestando mucho en la Unión Europea a los ciudadanos, es que quiere ir también a la América de habla castellana española a enredar y a intensificar su belicismo. Por lo tanto, ojo, porque realmente viven alejados a la realidad. Y ya para acabar, pues el caso de Irlanda. Es decir, en Europa ha habido naciones a lo largo de las últimas décadas que han sido tradicionalmente neutrales, pero muchas de ellas han abandonado esa neutralidad que les ha dado prosperidad y paz, por ejemplo, Suecia y Finlandia, y ya están en manos de la OTAN. También están atacando la neutralidad de Austria. Suiza deja de ser una nación neutral, pero vemos el caso de Irlanda, que esta semana ha sido, bueno, la semana pasada y esta ha sido muy paradigmático de cómo la OTAN intenta entrar por las puertas de atrás con sus lobbies, con sus influencias, con sus sobornos, y gracias a un grupo de jóvenes patriotas irlandeses y otros no tan jóvenes, pero igual o más de patriotas, ya han dicho, con muy buen sentido, de que la OTAN es una organización que no hace más que provocar guerras donde han muerto millones de personas. Y en Irlanda, en las encuestas, 2/3 de los irlandeses no quieren entrar a la OTAN, pero el actual gobierno, que es muy cercano vamos a decir, a la OTAN, pues quiere meter a su país por la puerta de atrás. Entonces, realmente son procesos que, como explico, se han llevado a cabo muy paulatinamente
y muy sin información a la opinión pública, por ejemplo, en Suecia y en Finlandia. Es decir, la OTAN tenemos que estar muy atentos porque entran con una serie de instrumentos, vamos a decir, subliminales, con financiación, con engaños, con sobornos, y al final nos meten en un lío. También ha pasado con España y otras naciones que históricamente hemos sido neutrales. ¿Por qué nos hemos visto arrastrados a este belicismo que al final solamente provoca guerras? En Irlanda, en un siglo de historia que tiene como nación independiente, no ha tenido ninguna guerra. ¿Qué quieren? ¿Empujar a ese pueblo hermano que ha sufrido tanto, además por parte de los británicos, que no olvidemos cómo les condenaban al hambre y toda esa migración forzosa a Estados Unidos? Por favor, y menos mal que los irlandeses han dado una lección a la Unión Europea y al mundo. Y tenemos que congratularnos de que ese pueblo ha sabido resistir los engaños y las mentiras del mundo unipolar y sobre todo de la OTAN. Querida maestra Celeste. Gracias, profesor Guillermo Rocafort. Y veamos, queridos amigos, cómo en algo sí han aceitado y han hecho bien estos poderes depredadores, y hay que insistir que es en el adoctrinamiento, es en esto tan importante, en inoculación del odio, en crear fanatismos, en apoyar el nazismo cuanto antes te decían que habían terminado con él. Vámonos dando cuenta en esta evidencia y en esta flagrancia que estamos viviendo, lo importante que es cuidar nuestro pensamiento, que no sientan que es una diana a la cual pueden apuntar y dar en el blanco, que es nuestro pensamiento. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista en Radio Cañón, las 7:60, queridos amigos, en su programa donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia. Agradecemos también a Radio Nueva República, que a través de la red nos distribuye, al mismo tiempo que a quienes radiodifusoras nos redistribuyen también de manera diferida. Pueden escucharnos también en la retransmisión por Voces del Periodista Diario. Queridos amigos, escuchábamos en el corte, el maestro Guillermo Rocafort nos decía que Zelensky, y que esto se decía, por ejemplo, por su reclamo a la CELAC de por qué no se le invitó, que en el bautizo quisiera ser el niño, en la boda el novio, y en el entierro, pues el muerto, ¿no? En los funerales el muerto, él quiere estar al centro de las cosas. Y yo le preguntaría a nuestro querido maestro Diego Papalardo, en esto que tiene que ver, maestro, con la situación de evidencia que nos comparte el profesor Guillermo Rocafort, y lo que tiene que ver para estar siempre conscientes, y por eso lo repetimos mucho, en la utilización de las mentiras, de la tergiversación de las cosas, utilizando pequeñas, o sea, parte de la verdad, para después articular totalmente una mentira. Profesor Diego Papalardo, lo escuchamos con mucha atención, coordinador general de la Federación Internacional de Periodistas del Club de Periodistas de México. Adelante, maestro. Muy buenas tardes, licenciada, a los colegas del panel y a nuestra audiencia, que hoy también continúa presente, lo cual agradecemos en este programa, que es o que demuestra tener una solidez informativa y sustancialidad analítica, y donde la libertad de expresión no es un simple juego de palabras, sino una realidad. Una libertad de expresión al servicio precisamente, como siempre decimos, del bienestar de todos y cada uno de nuestros pueblos. Efectivamente, licenciada, escuchamos recién las palabras del maestro Rocafort, y no hay dudas de que Zelensky es prácticamente lo peor de lo peor que le pudo haber pasado a la política ucraniana. Y mientras escuchaba los puntos de vista de Guillermo, recordaba las palabras de un amigo que está en Rusia, Iván, que él lo definió a Zelensky como la hiperbolización de la degradación cognitiva, la depravación social,
y el latrocinio político. Esta descripción es no solamente que es correcta, sino debe guiarnos a los que no somos ucranianos, a los que no estamos en el llamado viejo continente, a decir, ¿por qué nosotros tenemos que estar mansamente recibiendo y respetando las distintas narrativas que las centrales de información prevalentes, lamentablemente en nuestra comunidad, están suministrando cotidianamente en favor de un régimen que cada vez más ya le queda poco tiempo de existencia? Y es precisamente porque hay una combinación, decía, muy singular, muy particular, concreta y efectiva en muchos aspectos, de los reyes de la nobleza, los príncipes de la guerra, los condes de la política y los duques de la información. Entonces, bombardean permanentemente de un punto de vista informativo a todos y cada uno de nosotros, tratando de manipularnos, tratando de que nuestra conciencia siga el tipo de imagen que esta guerra psicoinformativa pregonada por las matrices antes mencionadas trata de imponerse. Felizmente, afortunadamente, desde México está este programa que con un estilo servicial y un apego a la verdad, antes de inventar, antes de fantasear, piensa, investiga, analiza y propone. No solamente ejerce una crítica cotidiana, sino una construcción permanente. Y esta desmonopolización de la información que desde este programa está llevando a cabo y esta desmonopolización de los propositivos que este programa también lleva a cabo es digno de resaltar y nos sentimos orgullosos de formar parte de este espacio, porque es un espacio que está cada vez más relacionándose precisamente con los grandes juegos globales que van a beneficiar a México si México sabe actuar como corresponde. Se transforma, como lo está llevando a cabo el presidente López Obrador, en un vector geopolítico, autónomo, propio, protectivo de su pueblo, constructor del mañana con dignidad, grandeza y altivez, valga la redundancia, y siempre magnánimo como es proverbial en el pueblo mexicano. Entonces, maestra Celeste, esta conversación de hoy, esta tertulia, este coloquio en el cual participan desde Madrid ya en el mes de julio, porque el profesor Rocafort está saliendo de Madrid, que ya están en julio, nosotros todavía estamos en el mes de junio, pues esta conversación sirve y es muy instructivo, es muy válida y yo creo que nuestra audiencia va a seguir reconociendo el trabajo de todos y cada uno de ustedes, porque sentar verdades en tiempo de engaños organizados no es solamente propio de valiente, sino de personas que están dispuestas realmente a beneficiar a su pueblo. Muchísimas gracias, pues a todos ustedes, maestro, que precisamente ya estas frecuencias, porque aquí se escucha con pluralidad y de eso se trata, y hay que reconocer cada vez más, porque hay momentos de mucha dificultad en que se ha tratado de censurar y ya hay espacios en que se van abriendo paso y cómo constatando, cuando las personas, el público constata precisamente el respeto a las audiencias, a que se escuche con pluralidad, y de eso es de lo que se trata. Maestro Diego Papalardo, no sé si usted quiera compartir algo más sobre esto que está sucediendo en Europa. Hemos estado muy ocupados solamente en el foco de Ucrania, pero bien es cierto, como nos decía el profesor Guillermo Rocafort, ha habido muchas consecuencias. Estábamos hablando de la economía, que obviamente es fundamental. Imagínense que están racionando que no se bañen con agua caliente, que ya no coman suficiente carne y pescado, como decía el profesor, y otras tantas cosas que derivan en la calidad de vida, que derivan en una libertad. Recordemos también, maestro Diego Papalardo, como en Francia el mismo Macron
está imponiendo el que puedan ser revisados los móviles y las redes de cualquier persona y que puedan ser señalados pues como entes que están atacando a un sistema supuestamente democrático cuando es absolutamente todo lo contrario. Lo escuchamos, maestro. Muy amable, como siempre, licenciada. Concuerdo totalmente con la descripción previa que hizo el maestro Guillermo, porque forma parte de un análisis objetivo de la realidad, ¿vale? Porque realmente los países como España, Italia, Alemania, Francia, sobre todo el último de los mencionados, están en una situación complicada, ¿vale? Están en un problema mayúsculo porque sus gobernantes o sus capas dominantes los han situado en un punto donde se entrecruzan muchos problemas. Estos gobernantes, en vez de reducir los problemas, más conflictos, les crean a sus propios pueblos. Por ejemplo, nos vamos de este mes, nos despedimos de este mes de junio, y Francia es una de las noticias principales en el mundo. Precisamente esa Francia cuyo presidente se dice ante el mundo que es democrático, que es inclusivo en el sentido de beneficio común, y este presidente que dice que puede estabilizar los asuntos mundiales. La pregunta es lógica, es la siguiente: si este presidente no puede resolver sus problemas domésticos cotidianos, ¿cómo puede salvaguardar la paz mundial? Entonces, la realidad por sí misma desmiente los mitos creados en torno a personas o gobernantes como Macron. Y uno de esos problemas graves no solamente es el económico, sino es la guerra civil, que en contraste a lo que está pasando en Estados Unidos, es una guerra civil que ya se viene trabajando desde hace mucho tiempo y que parte desde abajo, desde las entrañas mismo de la sociedad francesa, porque no hay no solamente cohesión social, sino no hay bien común. Porque es simple, si un gobernante no trabaja con realismo, no salvaguarda a su pueblo, no protege a su sociedad, no los apuntala a su destino magnífico, pues van a tener estos problemas. Como por ejemplo el señor Sánchez también tiene en España, que más que un gobernante, y me hago cargo de esta palabra, es un payaso. Dicho sea de paso, los tiempos que se avecinan en esta parte del mundo ya no van a aceptar a los payasos arlequines como gobernante, sino a las personas rectas, capaces, valientes y patrióticas. Y aquí, si me permiten, antes de ir a corte, podemos aprovechar brevemente algunas palabras de Guillermo, que nos hable un poquito de lo que es el preludio de la guerra civil en Francia. Por supuesto, muchas gracias, maestro Papalardo, y hasta que sea el corte yo para hablar. Efectivamente, Francia lleva ya décadas con unos problemas latentes y los sucesivos gobiernos no hacen más que intensificar, aplicar paños calientes y no ir a los problemas de raíz. Porque, como bien ha dicho el maestro Papalardo, sus dirigentes en los últimos décadas no han buscado el bien común. Lo único que buscan es apesebrarse, instalarse en el poder y agitar al pueblo. Es verdaderamente inconcebible que esto que está sucediendo en Francia no goce del consentimiento de sus dirigentes. Y adelanto más, yo creo que estamos en una fase en la que probablemente se establezca una dictadura. Lo llamarán de otra manera y además dirán que es por el bien de los franceses, pero ahora mismo están en estados de sitio. Los ciudadanos honrados franceses, que son la gran mayoría, tanto nativos originales como que han llegado de fuera, están en sus casas y realmente son bandas que campean por las calles con total impunidad, apalizando, además atacando a las clases trabajadoras, porque los coches que queman no son los coches de los dirigentes políticos, son los coches de los franceses y no franceses que trabajan en Francia, que madrugan y que levantan el país. Por lo tanto, eso está generando un caldo de cultivo y yo apunto que está auspiciado, porque no puede ser de otra manera, es que sería inconcebible, porque no ponen solución. Queridos maestros, es verdaderamente dramática la situación. Excelente opinión, maestro querido. Vamos a ir un corte y regresamos, queridos amigos.
Gracias, queridos amigos, por seguir en Voces del Periodista a través de la frecuencia de Radio Cañón, las 760, queridos amigos. Bueno, pues el profesor Guillermo Rocafort, a quien invitamos a que nos comparta esta parte, esta reflexión que nos estabas diciendo, profesor, sobre esta violencia tremenda en París, en Francia en general, que tiene a la gente en sus casas por el temor. El hecho de que se cree una violencia incontrolada, ¿hasta qué punto esto es precisamente para evitar que la gente se salga a manifestar en la calle? El crear esta violencia y el permitir esta violencia. Te escuchamos, profesor. Sí, efectivamente, maestra Celeste, es la conclusión que saco, porque realmente la gente honrada y trabajadora, la que levanta el país, la que madruga, pues está en sus casas secuestradas, en arrestos domiciliarios, en estados de sitios o de excepción, mientras que, además, como comentábamos y hemos dicho en otros programas, voy a ser muy breve en mi exposición para ceder rápidamente la palabra, el Estado francés ha hackeado un sistema de encriptado que se llama EncroChat, violando todos los derechos a la intimidad de los usuarios. Y si realmente no, ¿por qué no hackea el sistema de comunicación de los agitadores? ¿O es que los pone el propio régimen de Macron? Los que están en la calle, pues sería tan fácil, ¿no? Los servicios secretos franceses que hackeen los sistemas de comunicación de los que están quemando todos los fines de semana decenas de miles de coches en Francia. Pero eso no lo hacen. O sea, ahora han aprobado una ley para hacer reconocimientos faciales y luego para activar también los micros y las cámaras de los móviles y vemos que la violencia es cada vez mayor. Entonces, por un lado van las medidas y por otro va la realidad. Por lo tanto, probablemente estemos ante un golpe de Estado institucional por parte del mundo unipolar que quiere someter ya ante esta rebelión en el buen sentido de la palabra, no la de a quemar las calles, pues quieran aplicarnos un estado de excepción por una vía de una dictadura digital y todos en nuestras casas. Y cedo mi palabra, maestra Celeste. Muchísimas gracias, profesor Guillermo Rocafort. Maestro Diego Papalardo, ¿algo que quiera agregar? No, solamente suscribiendo todas y cada una de las palabras dichas por los colegas aquí y bueno, y invitando a que nuestra audiencia continúe porque viene la exposición magnífica del doctor Ondarza. Muchísimas gracias, maestro Diego Papalardo. Un abrazo a Fernando Jalil, que nos está escuchando, manda saludos al programa. Muchísimas gracias también a todos aquellos que nos apoyan. Muchísimas gracias a Compi 1570, a Anita, a Ana María, un abrazo del maestro Gerardo Castilleja. Muchas gracias, maestro querido, un abrazo también desde acá. Y bueno, pues, gracias. Ahorita vamos a hacer las menciones, pero yo quisiera ir con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Doctor querido, precisamente tú que has dado seguimiento a los tipos diferentes de armamentos como el químico y otros más, y cómo repercuten en la salud, sabemos precisamente toda la implicación que podrá tener en la salud aquellos que están cercanos al uranio empobrecido. ¿Por qué no nos compartes tú tu tema que planteaste para el programa, por favor, doctor? Es muy interesante. Muy buenas tardes, Celeste, muchas gracias. Buenas tardes a Francisca, a Guillermo, a Diego, a la amable audiencia. Y efectivamente, escuchándolos muy atentamente, pues podemos decir que otra forma de precarización de la Unión Europea e incluso de la población estadounidense, que suma a militares de origen latino, preferentemente mexicanos, es a través de efectos sobre la salud en una guerra bajo los efectos radioactivos y de contaminación de tierras, agua y de aire. El presidente ruso Vladimir Putin ha comentado con gran precisión que las municiones de uranio empobrecidos son un arma de destrucción masiva y de efecto indiscriminado. Tiene toda la razón. El uso de la munición de uranio impulsada por el Reino Unido causará daños irreversibles a la salud de la población tanto civil como militar de Ucrania y de otros países, advirtió el Ministerio de Defensa ruso. El 21 de marzo, recordemos, la secretaria de Estado de Defensa del Reino Unido, Annabel Goldie, enfatizó ante los legisladores británicos que Londres concedería a Kiev
un escuadrón de carros de combate Challenger 2, así como munición que incluye proyectiles perforantes que contienen uranio empobrecido, y no les importa realmente que mueran civiles como consecuencia de ello. Son simplemente daños colaterales para ellos. En 1993, el Pentágono se negó a cumplir el mandato parlamentario para investigar públicamente los efectos de la munición con uranio empobrecido. En 1999, obstaculizó una investigación de la ONU sobre la utilización de uranio empobrecido en Kosovo. Chris Bursby, secretario científico del Comité Europeo sobre Riesgos de Radiación, declaró que los temores de Moscú están completamente justificados. El doctor Bursby es un químico físico que ha trabajado para el Comité de Uranio del gobierno británico. Estudió los efectos del uranio empobrecido en la ciudad iraquí de Fallujah, que fue objeto de un ataque masivo de municiones de uranio empobrecidos en 2004 por parte del ejército estadounidense. Él describió que los niveles de todos los tipos de cáncer eran enormemente altos, incluso superiores a los de Hiroshima, que fue consecuencia del bombardeo nuclear por parte del ejército estadounidense el 6 de agosto de 1945. Sobre todo, en cuestiones de leucemia en niños y también de linfoma en niños. El alto nivel de mortalidad en el primer año de vida y la causa de estas muertes, sobre todo, eran por causa de malformaciones congénitas. Bebés nacidos con un ojo, bebés nacidos con falta de extremidades o demasiadas extremidades, una incidencia más alta de lo normal en bebés con daño cerebral o tumores. Defectos cardíacos, falta de genitales, etcétera. El análisis de la muestra de cabello de madres de niños con malformaciones congénitas mostró que había un nivel anormalmente alto de uranio. El uranio tiene una gran afinidad química por el DNA y se une a él con mucha fuerza, atacando los cromosomas. Tiene una vida media, además, de 4.500 millones de años. No se elimina fácilmente, ¿verdad? El denominado síndrome de guerra del Golfo afectó también a más de 100,000 veteranos de Estados Unidos. La munición con uranio empobrecido se usó por primera vez en un conflicto de la Guerra del Golfo de 1991 y fue la causa del síndrome de los Balcanes también, que además de afectar a la población civil, también dañó a los soldados de los países europeos. Esperamos que pronto se logre tomar conciencia de la necesidad de conseguir la prohibición de armas de este tipo. Y por último, pues las palabras de Guillermo Rocafort con relación a estos jóvenes irlandeses me recordó al heroico batallón de San Francisco, integrado sobre todo por jóvenes irlandeses que dejaron al ejército estadounidense para ofrendar sus vidas por la causa mexicana durante la invasión estadounidense a México en diferentes batallas, siendo la última la gloriosa batalla de Churubusco, donde se combatió hasta agotar la última bala. Es cuanto, Celeste. Muchísimas gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Perdón, ¿querías comentar algo, profesor? ¿Alguien quería comentar algo? No, simplemente felicitar al maestro Ondarza porque la verdad ha sido una exposición maravillosa. La verdad, felicitarle. Efectivamente, estupendo siempre. Bueno, gracias a @Jimmy276, muchísimas gracias a @Hilda761, @Gorucedri, Tomás Gorucedri, muchísimas gracias, @Diana Gascón C, a Andrea López Obra, muchísimas gracias, a @Iluna Tomás 2005, gracias al maestro Vélez gracias maestro Octavio Vélez Asensio, @Pedro Ro 398036, gracias y un abrazo muy querido Arturo Rentería, muchísimas gracias compañero querido, @Numeuri, muchísimas gracias también a Tony-Roj MX. Muchísimas gracias, María Bajes. Gracias, María Bajes 1. Muchísimas gracias, @guiar_tm. Muchísimas gracias, La Chadia. Muchísimas gracias, Filipo Ocadiz, @Filipo Ocadiz. Un abrazo, Filipo querido. Recientemente tuvo su aniversario de Un Mundo Raro. Un abrazo y todas nuestras felicidades desde acá, Filipo querido. @4T_México_, muchísimas gracias, Manolo.
Manolo querido, Tisha Ramos 9780, muchísimas gracias, y @Joseph al Joseph, muchísimas gracias a ustedes. Queridos amigos, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad y de eso se trata. Cuiden su salud física, mental y emocional y sigan en estas frecuencias para que ello suceda. Hay que escucharnos todos. Un beso tronadísimo, cuídense mucho, maestros queridos, y a ustedes, amigos, compañeros de vida. Hasta el lunes, gracias.